Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que también nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa Buenos Días, Señor. Este programa donde se transmite todos los días, de lunes a domingo. Queremos darles en esta mañana la bienvenida para seguir estudiando la palabra de Dios. En este día nos toca el capítulo número 27 de Deuteronomio. Vamos a continuar, familia, con el estudio de este capítulo, porque el día de ayer vimos el capítulo 27 del versículo 1 al versículo 10, donde hablábamos sobre la orden de escribir la ley en piedra sobre el monte de Ebal, cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Ahora vamos a continuar con el estudio donde vamos a hablar sobre las maldiciones y el mandato de anunciar esas maldiciones en el monte de Ebal. Aquí vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 26. Y la palabra de Dios dice así: Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo: Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén. Palabra de Dios. Miren, familia, aquí vemos claramente cuál es lo que Dios le dice a Moisés que tiene que hacer. Y como vemos en el versículo 11 al 13 nos habla de que dice: a estos estarán sobre el monte de Gerizim, y estos estarán sobre el monte de Ebal. Está hablando dividiendo las tribus, ¿no? Cuando Israel entró a la tierra prometida, tenía que separar las tribus de acuerdo a estos dos grupos. Un grupo se juntaría en el monte Gerizim y ellos bendecirían al pueblo. Y el otro grupo se juntaría en el monte Ebal y ellos pronunciarán la maldición sobre aquellos que desobedecieren la ley de Dios. Dice que eso será para bendecir al pueblo y para pronunciar la maldición. ¿Sí? En esto se estaba presentando a sí mismo como el Josué, ¿no? Porque ya comenzó cuando ellos entraban sería Josué el quien llevaría las riendas del pueblo de Israel. ¿Sí? Israel, como ustedes saben, era un pueblo muy grande, y entonces era muy difícil de juntarles todos en el mismo lugar. Por eso Dios ordenó este sermón al aire libre, con la participación de la audiencia de todos, tanto en el monte Gerizim como en el monte Ebal,
por varias razones muy importantes. Primero, este sería un lugar hermoso para hacerlo, ¿sí? Porque toda la nación podía oír la lectura de la ley, porque el área tiene un efecto de anfiteatro natural en el contorno de los montes, porque tanto Gerizim y Ebal estaban en el centro geográfico de la tierra prometida. Israel tenía que controlar el centro de Canaán y las partes altas para tener el lujo de la asamblea en los montes, ¿sí? Y finalmente, los mismos montes eran la imagen de la bendición y la maldición. Todos están de acuerdo en que Gerizim abunda con aguas termales, jardines, huertos y está cubierto con muy verdoso, muy hermoso verdor, o sea, era muy verde, había muchas zonas verdes, mientras que Baal estaba tan desnudo como una roca. ¿Vale? Hasta ahí vemos la parte geográfica de la tierra. Y si vemos ahora desde el versículo 14 hasta el 26, comienzan ya las maldiciones. Estas maldiciones sobrevendrán a quienes hagan tales cosas, ¿no? Pero vamos a leer lo que nos decía. Y, hablaba sobre la maldición al quien deshonrare a su padre y a su madre, a quien hiciere de tener relaciones con su hermana, con su suegra, y más que nada hablaba todo varón de Israel en alta voz. Esto daba una impresión remarcable de que los levitas declararan maldiciones sobre aquellos que rompieran este pacto. Y el pueblo respondía con un amén, ¿sí? Y vamos a ver porque muchas veces decimos amén, 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 pero a veces no sabemos qué significa amén. Y amén significa así sea. O sea, así debemos de hacer. Este amén era que estábamos conscientes y de acuerdo con lo que nos acababan de decir en el monte, ¿sí? Porque Dios aquí era el dueño de la tierra y Él les ponía las condiciones a los israelitas, ¿sí? Estas tierras les habían dado como una posición eterna, o sea, era para toda la vida, ¿sí? Pero ahora bien, cuando una generación no obedecía a Dios, esa generación sería expulsada de esta tierra. Aunque la tierra continúe siendo suya, como una heredad eterna, como habíamos hablado. Es por eso que esa porción de tierra ha sido y hasta ahora es un sitio muy sensible en esa parte del mundo. Porque ustedes saben que hasta ahora hay muchos problemas, hay muchos inconvenientes en la tierra prometida. Hay muchas guerras entre ellos, todavía se ven muchas situaciones peculiares. Entonces eso viene desde mucho antes, familia. No es solamente porque nosotros queremos hablar aquí. Aquí es muy claro lo que nos dice. Aquí cuando comienza dice, maldito el hombre que... Estamos hablando de que los levitas declaran al pueblo de acuerdo con las maldiciones sobre aquel que quiebre la ley de Dios. Habla sobre la escultura e imagen de función. Estamos hablando ahí de las maldiciones sobre los idólatras. Porque muchos hacemos imágenes, habla ahí, pero también cometemos el error de idolatrar otras cosas, ¿no? Que más que no sea a nuestro Padre Celestial. Por eso nos pone esta maldición. Dice, deshonraré a su padre y a su madre, dice. Eso es la deshonra que existe contra los que deshonraren a sus padres. Aquí yo quiero aparcarme un poquito y ponernos a analizar qué es deshonrar a su padre y a su madre. Mejor dicho, ¿qué es honrar? Honrar a su padre es quererle, el honrar es cuidarle, es respetarle, el que si ha cometido algún error, perdonarle, porque nosotros no somos quien para juzgar a nuestros padres. Algunos padres nos han hecho mucho daño, o algunas madres. No hemos sido criados con amor de ellos, muchos. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que es honrarle a ellos.
Dios se encargará de juzgarlos, no nosotros. Nosotros como hijos, lo que tenemos que, si nos han hecho algún daño nuestros padres, lo que nosotros tenemos que hacer es perdonar y tratar de amarlos a nuestros padres tal como somos y aceptarlos. Porque nosotros no tenemos la culpa de cómo nosotros fuimos criados, ¿sí? Nosotros no tenemos la culpa de cómo nuestros padres han sido. Pero nosotros sí somos culpables de no honrar a ellos. Nosotros sí somos culpables de no cuidar de ellos, de no respetarlos. Y nosotros esa parte es muy importante que tenemos que hacerlo. Y yo me acuerdo de muchas personas, amigas, que han tenido ese odio hasta cierto punto, digamos, hacia otros padres y no aceptan o no quieren perdonar. Y yo les llamo a la reflexión, si alguno de nosotros estamos en estas situaciones, de que perdonemos, porque tengamos nuestro corazón y nuestra vida tranquila, porque lo que nosotros hagamos, nuestros hijos también harán por nosotros. ¿Nosotros qué impartimos a nuestros hijos? El respeto, el amor, el cariño, procesamos la fe. Necesitamos que ellos sigan aprendiendo las cosas reales y buenas, ¿no? Yo les hablo ya porque tengo hijos grandes, y ya les hablo a los padres que tienen hijos pequeños. Inculcamos nuestra fe, inculquemos desde pequeños. Ya en la adolescencia difieren mucho, ya porque son adolescentes, quieren ser ellos por mismo libres y todo eso, pero nosotros, si hemos sabido inculcar a nuestros hijos de la manera correcta la fe, les aseguro que no se van a apartar. A lo mejor tienen un pequeño desliz por ahí, pero enseguida regresan al redil. Entonces, si nosotros queremos honrar a nuestros padres, también queremos que nuestros hijos nos honren a nosotros. Entonces, vemos esa coyuntura. Como les vuelvo a decir, si tenemos algo personal, algo que nos ha pasado con nuestros padres, algo que nos han hecho, perdonemos. Y Dios es el encargado de cobrar, digamos, o de que le haga llegar lo que se merecen nuestros padres, ¿no? Porque yo al menos no quiero nada malo para mi padre, porque ha sido un hombre bueno, me ha cuidado, me ha protegido, me ha dado cariño, me ha enseñado a trabajar. Pero sin embargo, habemos otros que no sabemos, no queremos perdonar por alguna cosa que nos hizo, porque nos maltrataron de pequeños, porque no nos dieron lo que necesitábamos, porque hemos sido abusados. Entonces, familia, aquí nos llama a que no caigamos nosotros en las maldiciones que nos está hablando en este monte de Ebal, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar sobre este punto muy importante. También nos habla aquí, dice, a los que redujeren al límite de su prójimo. ¿Eso qué quiere decir? Maldiciones sobre aquellos que roben. Y es muy importante. Aquí el pueblo de Israel era muy grande, muy, muy grande. Y habían también gente que le gustaba también coger de lo ajeno. Hablábamos aquí de ganado, hablábamos de corderos, hablábamos de vacas, y también pone una maldición para esto. No tenemos por qué llegar a este punto de robar. Dice, también habla de que hiciere errar al ciego en el camino. Hay gente que es muy cruel. Esto habla sobre esto, sobre que simplemente son crueles. Nos cuesta a nosotros hacer a la gente caer en mal, ¿no? O sea, simplemente porque no te cayó bien una persona, tratas de que tropiece, ¿no? Y eso no está bien. Aquí nos habla sobre esto. También nos habla sobre los que se juntaren con cualquier bestia. Esto habla sobre las maldiciones sobre los que desobedezcan los estándares sexuales que Dios determinó, que era hombre y mujer, nada más.
¿sí? En esta parte de las maldiciones habla de eso. Habla mucho sobre las posibles relaciones sexuales que podían tener la gente que en ese tiempo se estaba ya practicando. Aquí solamente es hombre con mujer. No está hablando ahí que con su hermana, con otro hombre, con su suegra, con la mujer de su padre, ¿sí? Dice, serán malditos, dice, y la gente no debe de permitir eso. Y nosotros ahora tampoco debemos permitir, porque nosotros realmente necesitamos estar bajo la protección de Dios. Por eso todas estas maldiciones sobrevendrán a quienes hagan todas estas cosas. Los que hagan tales cosas merecen caer y permanecer bajo la maldición. Es verdad, pueden permanecer bajo la maldición, pero está nuestro Señor Jesucristo que vino para limpiarnos de los pecados y reiniciar una nueva vida. Muchos de nosotros hemos caído en muchas de estas maldiciones que aquí ponen, porque en realidad son los pecados, y hablan también de que nosotros somos hallados culpables delante de la ley y que no podemos confirmarnos las palabras de esta ley. Aún hay una esperanza, ¿sí? Hay esperanza, porque la esperanza es del perdón y cambiar. Porque en el monte de Gerizim era el monte de la bendición. Y nosotros también estamos rodeados de bendiciones. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? ¿Cuántas veces tenemos que nosotros reconocer que en Cristo Jesús tenemos una relación con Dios basada en el viejo pacto, ¿no? Esa relación que tenemos con Cristo Jesús, que tenemos con Dios es a través de Cristo Jesús, que vino y murió por nosotros, por nuestros pecados. Y nosotros esperamos ser bendecidos. No solamente por nuestra obediencia, sino por nuestra posición en Jesús, ¿sí? Porque nosotros, hay una cosa muy importante que aquí nos habla, o sea, aquí pensamos que las cosas son todo malo, todo maldición, y no es así. También hay las bendiciones, una de las bendiciones que no caigamos no caigamos en lo que nos están hablando, de no hacer las cosas mal, sino hacer las cosas correctas. Aquí quería hablarles que nos hablan en Gálatas 3:10, que les quiero leer. No lo encuentro. Gálatas 3, ¿sí? Del 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá con ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí Cristo Jesús es quien nos salva, quien nos da esa esperanza, ese cambio, ¿sí? Nosotros incluso tenemos la bendición de Dios simplemente con tener la fe, porque Dios no nos castiga ni nos maldice, porque todo lo que merecíamos, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre Jesús. Nosotros aquí lo que nos hace la palabra de Dios que nos está hablando aquí es para que no caigamos en eso, no caigamos en lo malo, sino que hagamos lo bueno. Y lo bueno está aquí. En este momento, en este instante, usted está presente, escuchando y pasando cada día de su vida. ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Usted quiere maldición o bendición para su vida? Aquí no está hablando. Está en usted en quien escoja lo que quiere hacer. Así es, familia.
En esta mañana hemos escuchado la palabra de Dios y es muy bonito seguir aprendiendo porque cada día uno va aprendiendo. Por eso vamos a orar. Sí, bendito Señor, Padre de los cielos, agradecidos estamos en esta mañana, Señor, por un día más de vida, Señor. Por este día, Señor, que tú nos regalas y nos das, nos das todo lo que nosotros necesitamos en este momento. Damos gracias porque abrimos un día más nuestros ojos y vemos la luz que tú reflejas en nuestros corazones, que nos reflejas en nuestras vidas, para bendición, Señor. Nosotros queremos ser bendecidos en todo momento, en todo instante, porque la fe que tenemos en ti es por el oír. Y nosotros necesitamos, Señor, que tú sigas curando y sanando nuestras heridas que tenemos, que venimos arrastrando desde pequeños, Señor, que venimos arrastrando desde muchos años, que tú estás aquí para darnos tu bendición, para que nosotros hagamos las cosas como tú quieres que sean, Señor. Estamos aquí, bendito Padre, para poner en ti, Señor, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, tanto económicos, nuestros problemas que tenemos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, Señor. Ponemos aquí, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a sanar todas esas heridas, bendito Padre. Estoy muy agradecido a ti, Señor, porque realmente en estos momentos de pandemia, Señor, tú nos sigues bendiciendo, tú nos sigues dando la vida, tú nos sigues dando el aliento para seguir adelante. Tú nos cuidas, nos proteges, Señor. Solamente tú tienes y eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Y por eso estamos aquí, bendito Padre, para escuchar ese aliento de vida, Señor. Para que tú, Señor, mediante el Espíritu Santo, nos hagas llegar a nosotros esa ayuda espiritual que necesitamos, Padre de los cielos. Gracias te quiero dar en esta mañana por todo lo hermoso y maravilloso que eres con nosotros. Y queremos quedarnos en tu presencia, Señor, para todo el día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.